Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. El olor a polvo antiguo y a papel oxidado tiene una textura casi física. Es un aroma pesado, dulzón, que se adhiere a la ropa, penetra por las fosas nasales y se aloja en las yemas de los dedos como una segunda piel. Para Elías, ese olor era el perfume inconfundible de los fantasmas. Su departamento, ubicado en el segundo piso de un edificio porfiriano de techos altísimos en la colonia Santa María la Ribera, era un auténtico cementerio de recuerdos ajenos. Las paredes, despintadas por la humedad implacable de décadas de lluvias en la Ciudad de México, estaban tapizadas de estantes metálicos. Cada repisa crujía bajo el peso de cajas de zapatos, álbumes de piel resquebrajada, latas de galletas oxidadas y sobres manila repletos de instantes congelados. Elías era fotógrafo urbano. Durante casi 10 años había recorrido las calles del Centro Histórico, La Merced y Tepito, capturando con su lente el pulso frenético y a menudo crudo de la metrópoli. Sus exposiciones sobre la vida nocturna y los rostros del comercio informal le habían valido cierto reconocimiento en círculos independientes. Sin embargo, algo se había roto en él 3 años atrás. El agotamiento visual, la sobredosis de realidad y una profunda sensación de vacío lo habían empujado a abandonar las calles. Ya no soportaba retratar el presente, le parecía efímero, doloroso y caótico. En su lugar, se había convertido en un exhumador de memorias, un guardián del pasado desechado. Su proyecto, que en su mente había bautizado como La vida de los otros, consistía en rescatar la historia anónima de la ciudad. Le fascinaba y le aterraba a partes iguales la idea de que la existencia completa de una familia pudiera terminar arrumbada sobre una lona de plástico. Bodas, navidades, los primeros pasos de un hijo, vacaciones en la playa, fiestas de 15 años y hasta funerales. Todo ese compendio de emociones humanas podía ser comprado por 50 pesos en un mercado de pulgas, mezclado entre refacciones de licuadora, herramientas oxidadas y juguetes rotos. Cada domingo, su rutina era inquebrantable. Antes de que el sol terminara de despuntar sobre el asfalto gris y el aire se llenara del smog habitual, Elías caminaba entre los pasillos estrechos del Tianguis de la Lagunilla, o se perdía en el mar interminable de lonas rojas de la San Felipe de Jesús. Buscaba a los ropavejeros, a los vendedores de cháchara que vaciaban casas de difuntos o compraban lotes a ciegas. Aquel domingo de octubre en particular había sido sombrío. Una lluvia pertinaz y fría había bañado la ciudad desde la madrugada. Elías había decidido ir al tianguis de la colonia Portales, buscando refugio bajo los plásticos escurridizos de los puestos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma a garnachas friéndose en aceite negro. Fue en la periferia del mercado, lejos de las antigüedades caras y los muebles restaurados, donde encontró al anciano. El vendedor no tenía un puesto fijo. Era un hombre de piel curtida, surcada por arrugas profundas, que vestía un impermeable amarillo manchado de grasa. Tenía una lona azul tendida directamente sobre la banqueta húmeda, cerca de una coladera tapada. Entre un montón de herrajes inservibles, teléfonos de disco y relojes de bolsillo sin manecillas, descansaba una caja de madera de cedro. Estaba tallada con motivos florales ya casi borrados por el desgaste y el mal rato. Elías se agachó para examinarla. El olor a naftalina y a encierro húmedo lo golpeó de inmediato. Al levantar la tapa, vio cientos de fotografías sueltas. No había álbumes, no había orden cronológico. Eran retazos de decenas de vidas distintas mezclados al azar, como si alguien hubiera vaciado los cajones de varias familias en un solo recipiente. ¿Cuánto por la caja?, preguntó Elías, sacudiendo el agua de su chamarra. El anciano no levantó la vista. Sus manos nudosas jugaban nerviosamente con una llave tuerca. 100 pesos, llévatela toda, respondió con una voz rasposa, apresurada. Elías sacó un billete arrugado de su cartera.
El vendedor lo tomó casi arrebatándoselo, con un gesto de alivio que a Elías le pareció peculiar, como si el hombre estuviera desesperado por deshacerse de un peso muerto. No le dio importancia, metió la pesada caja en su mochila de lona y emprendió el camino de regreso a Santa María la Ribera, sintiendo el golpeteo del agua contra su espalda. Esa misma noche el ritual comenzó. El departamento estaba en silencio, aislado del bullicio de la avenida Ribera de San Cosme. La lluvia seguía golpeando los ventanales con un ritmo hipnótico, casi sedante. Elías preparó una olla de café con canela y piloncillo, dejando que el vapor dulzón inundara la sala y disipara un poco el frío de las paredes de adobe. Se sentó frente a su escritorio de madera de pino, encendió la lámpara de brazo articulado que arrojaba un círculo de luz cálida sobre su área de trabajo y encendió su escáner profesional de cama plana. Abrió la caja de cedro. Al remover las fotografías notó la diversidad de los formatos. Había polaroids decoloradas con ese inconfundible tono amarillento, impresiones en papel Kodak con bordes dentados típicas de los años 50, placas de cartón rígido de principios de siglo e incluso algunas impresiones de laboratorio de finales de los 90. Era un tesoro caótico. Tomó la primera imagen al azar. Con un cepillo de cerdas de camello, limpió meticulosamente la superficie para remover cualquier partícula de polvo que pudiera arruinar la digitalización. Era una boda. Por los vestidos de las invitadas, los cuellos amplios de las camisas de los hombres y el enorme peinado en laca de la novia, estimó que había sido tomada a finales de la década de los 70. La escena mostraba el atrio de una iglesia, probablemente en algún pueblo de Jalisco o Michoacán, a juzgar por la arquitectura robusta de cantera rosa que servía de fondo. La pareja de recién casados sonreía a la cámara con esa felicidad genuina y nerviosa de las ceremonias de provincia. Estaban rodeados de tíos, primos y varios niños que corrían desenfocados en el primer plano, moviéndose demasiado rápido para la velocidad de obturación de la cámara. Elías colocó la fotografía boca abajo sobre el cristal, cerró la pesada tapa del escáner y presionó el botón en su teclado. El zumbido mecánico del aparato rompió la quietud de la habitación. Una barra de progreso avanzó lentamente en su monitor de 32 pulgadas. Segundos después, la imagen inundó la pantalla, ampliada, nítida y revelando detalles que a simple vista eran invisibles. Elías tomó un sorbo de café, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta y comenzó su proceso habitual. Deslizó el cursor sobre la imagen, haciendo zoom para revisar el grano de la película, evaluando los niveles de contraste y la corrección de color que tendría que aplicar en su software de edición. Recorrió los rostros felices, la textura elaborada del velo de la novia, los pliegues de los trajes, los adornos florales que colgaban de los faroles del atrio. Y entonces, su mano se detuvo en seco sobre el ratón. En la esquina superior derecha de la imagen, muy por detrás de la multitud festiva, medio oculto en la profunda sombra que proyectaba el pesado portolle madera de la iglesia, había un hombre. Elías frunció el ceño. La figura estaba inevitablemente desenfocada, sumergida en la neblina del segundo plano y la baja profundidad de campo, pero sus contornos y rasgos generales eran discernibles. Era un hombre alto, o al menos su extrema delgadez daba esa impresión. Llevaba un traje oscuro, gris cenizo o negro desgastado, de un corte sobrio y anticuado que desentonaba por completo con los festivos trajes acampanados de los demás invitados. Su rostro era alarmantemente pálido, casi translúcido contra la oscuridad del portón, con los pómulos muy afilados y el cabello negro peinado rígidamente hacia atrás. Pero no fue su ropa anacrónica ni su extrema palidez lo que hizo que un escalofrío lento y helado le recorriera la base de la nuca a Elías. Fue su postura. Mientras todos los invitados en la imagen interactuaban entre sí, miraban a los novios o sonreíran distraídamente, este hombre estaba completamente de frente. Su cuerpo lucía anormalmente rígido, como un maniquí abandonado. Sus brazos colgaban a los costados de una manera inerte, pesada, antinatural. Y sus ojos. Incluso a través de la distorsión del desenfoque y el grano grueso de la película fotográfica, Elías podía sentir el peso de esa mirada. El hombre no estaba mirando la ceremonia, no estaba mirando a la novia. Sus ojos oscuros, dos abismos hundidos en su rostro cadavérico, estaban fijos directamente en el centro del lente de la cámara.
Estaba mirando al fotógrafo. Elías parpadeó rápidamente, sintiendo una repentina resequedad en los ojos y una presión sorda en las sienes. Instintivamente, alejó el zoom y volvió a ver la imagen completa. El contraste entre la algarabía de la familia y esa presencia silenciosa y lúgubre al fondo era profundamente perturbador. «Es solo un colado», susurró Elías para sí mismo en la habitación vacía, escuchando cómo su propia voz sonaba más aguda de lo normal. Trató de racionalizarlo. En su experiencia como fotógrafo de calle, sabía que siempre había alguien que arruinaba una composición perfecta. Algún transeúnte curioso que se quedaba pasmado mirando la cámara, el sacristán amargado de la iglesia, un invitado lejano al que no le importaba la boda. Era una anomalía visual, nada más, un accidente estadístico. Exhaló el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, guardó el archivo digital en su disco duro y tomó la siguiente fotografía de la caja de cedro. Esta vez era una fiesta de cumpleaños infantil. Los colores vibrantes, excesivamente saturados, y el tipo de papel gritaban a los cuatro vientos que se trataba de la década de los 90. Un niño regordete, sudoroso y con una corona de cartón dorado ladeada sobre la cabeza, sostenía un palo de escoba a punto de golpear una piñata de papel maché. Estaban en el patio trasero de una casa que a Elías le pareció familiar. Por los muros altos de ladrillo rojo expuesto y la densa enredadera de bugambilias, podría ser cualquier casa tradicional en el centro de Coyoacán o San Ángel. Repitió el proceso: limpieza, escaneo, zumbido mecánico. La luz del escáner barrió la imagen y la proyectó en el monitor. Papel picado cruzando de pared a pared, mesas de plástico con manteles de hule, vasos rojos a medio llenar de refresco, madres aplaudiendo en círculo alrededor del festejado. Una instantánea perfecta de la clase media mexicana. Pero no fue su ropa anacrónica ni su extrema palidez lo que hizo que un escalofrío lento y helado le recorriera la base de la nuca a Elías. Fue su postura. Mientras todos los invitados en la imagen interactuaban entre sí, miraban a los novios o sonreíran distraídamente, este hombre estaba completamente de frente. Su cuerpo lucía anormalmente rígido, como un maniquí abandonado. Sus brazos colgaban a los costados de una manera inerte, pesada, antinatural. Y sus ojos. Incluso a través de la distorsión del desenfoque y el grano grueso de la película fotográfica, Elías podía sentir el peso de esa mirada. El hombre no estaba mirando la ceremonia, no estaba mirando a la novia. Sus ojos oscuros, dos abismos hundidos en su rostro cadavérico, estaban fijos directamente en el centro del lente de la cámara. Estaba mirando al fotógrafo. Elías parpadeó rápidamente, sintiendo una repentina resequedad en los ojos y una presión sorda en las sienes. Instintivamente, alejó el zoom y volvió a ver la imagen completa. El contraste entre la algarabía de la familia y esa presencia silenciosa y lúgubre al fondo era profundamente perturbador. «Es solo un colado», susurró Elías para sí mismo en la habitación vacía, escuchando cómo su propia voz sonaba más aguda de lo normal. Trató de racionalizarlo. En su experiencia como fotógrafo de calle, sabía que siempre había alguien que arruinaba una composición perfecta. Algún transeúnte curioso que se quedaba pasmado mirando la cámara, el sacristán amargado de la iglesia, un invitado lejano al que no le importaba la boda. Era una anomalía visual, nada más, un accidente estadístico. Exhaló el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, guardó el archivo digital en su disco duro y tomó la siguiente fotografía de la caja de cedro. Esta vez era una fiesta de cumpleaños infantil. Los colores vibrantes, excesivamente saturados, y el tipo de papel gritaban a los cuatro vientos que se trataba de la década de los 90. Un niño regordete, sudoroso y con una corona de cartón dorado ladeada sobre la cabeza, sostenía un palo de escoba a punto de golpear una piñata de papel maché. Estaban en el patio trasero de una casa que a Elías le pareció familiar. Por los muros altos de ladrillo rojo expuesto y la densa enredadera de bugambilias, podría ser cualquier casa tradicional en el centro de Coyoacán o San Ángel. Repitió el proceso: limpieza, escaneo, zumbido mecánico. La luz del escáner barrió la imagen y la proyectó en el monitor.
papel picado cruzando de pared a pared, mesas de plástico con manteles de hule, vasos rojos a medio llenar de refresco, madres aplaudiendo en círculo alrededor del festejado. Una instantánea perfecta de la clase media mexicana. Por mera costumbre, buscando encuadres paralelos o detalles curiosos que la gente suele pasar por alto, Elías comenzó a hacer un paneo digital por el fondo del patio, escudriñando las esquinas oscuras. Su respiración se detuvo de golpe. Un nudo frío se instaló en la boca de su estómago. Ahí estaba. Al fondo del patio, medio oculto detrás del tronco grueso y nudoso de un árbol de jacaranda, en el límite exacto donde la luz del flash de la cámara compacta no había logrado penetrar por completo, se alzaba una silueta. El traje oscuro, de corte anticuado y hombros caídos, la piel color ceniza, desprovista de cualquier calidez humana, los brazos largos colgando inertes a los costados, con las manos pálidas asomando de las mangas. Y el rostro, ese mismo rostro de pómulos afilados hundidos en sombras. Y de nuevo, la maldita mirada. En la fotografía, los niños gritaban mirando la piñata. Las madres miraban con devoción al cumpleañero, pero el hombre detrás del árbol ignoraba por completo la escena. Su rostro estaba girado hacia el frente, completamente inexpresivo, con los ojos clavados con una fijeza sobrenatural hacia la cámara, hacia el cristal de la pantalla, hacia Elías. El silencio en el departamento de Santa María la Ribera se volvió repentinamente denso, opresivo. El golpeteo de la lluvia en la ventana ya no sonaba sedante. Ahora parecía el repiqueteo de unos dedos nerviosos contra el vidrio. Elías tragó saliva, sintiendo la garganta como papel de lija. Sus manos comenzaron a temblar con una vibración fina y constante. Movió el ratón con torpeza y abrió la carpeta donde había guardado la primera foto. Colocó la imagen de la boda de los 70 y la del cumpleaños de los 90 lado a lado en su gran monitor. Aplicó un aumento del 300% en ambos rostros, ignorando la pixelación y el ruido digital que se generaba. Los comparó rasgo por rasgo. Era él. No había absolutamente ningún margen de error. La estructura ósea exacta, la misma inclinación sutil de los hombros, la misma comisura de los labios, ligeramente caída hacia abajo, en una expresión de apatía insondable. Era exactamente la misma persona. Pero su mente racional se rebelaba. Eso era físicamente imposible. Si la estimación de Elías era correcta, las fotografías estaban separadas por al menos 15 o 20 años de diferencia. Los lugares eran diametralmente distintos. Un atrio de iglesia de pueblo y un jardín cerrado en la capital. Y sin embargo, el hombre no había envejecido un solo día. Ni una sola arruga nueva, ni un cambio en el peinado. Se veía idéntico, preservado en un estado de quietud absoluta, como si el tiempo y el espacio no tuvieran jurisdicción sobre él. El sudor frío le perló la frente y le bajó por las sienes. Repentinamente la habitación se sentía sofocante. Apartó la silla de ruedas del escritorio de un empujón y miró la caja de madera de cedro que reposaba sobre la mesa. Ya no olía a naftalina. Ahora la sugestión o el terror puro le hacían percibir un olor distinto, nauseabundo. Olía a tierra removida, olía a cripta cerrada. Elías se acercó a la caja como si en su interior hubiera una serpiente de cascabel. Con un movimiento rápido y casi frenético, comenzó a sacar fotografías a puñados, arrojándolas desordenadamente sobre la madera del escritorio. La metodología se esfumó. Ya no había limpieza ni escáner. Empezó a revisar las pequeñas impresiones una por una, directamente bajo la luz amarillenta de su lámpara, acercándose el papel brillante a los ojos hasta que la vista se le desenfocaba por el esfuerzo. Buscaba desesperadamente demostrarse a sí mismo que era una coincidencia, una ilusión óptica, pero lo que encontró destrozó cualquier atisbo de cordura. Vacaciones en Acapulco, 1985. El formato era rectangular y los colores deslavados por el sol. Una familia en trajes de baño fluorescentes posaba sonriente frente a un Volkswagen escarabajo azul estacionado sobre la arena. Al fondo, cerca de unas palapas vacías donde terminaba el encuadre, la figura rígida con traje oscuro estaba de pie bajo el sol abrasador, mirando hacia el lente.
Graduación de secundaria 2003. Fotografía digital impresa en papel fotográfico barato. Un gimnasio escolar adornado con globos metálicos desinflados. Los adolescentes lanzaban sus birretes al aire. En las gradas superiores, en la penumbra más absoluta y completamente solo, el rostro pálido resaltaba, con los ojos oscuros clavados en la cámara. Una quinceañera, 1968. Impresión cuadrada, blanco y negro. La joven bailaba el vals en el centro de un patio de vecindad adornado con tiras de papel crepé. A través del marco de una puerta abierta al fondo que daba hacia un zaguán oscuro y estrecho, la silueta inconfundible del hombre observaba desde la oscuridad, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde el patio. Retrato de estudio familiar, presumiblemente de la década de 1930. La foto era una placa rígida en tono sepia, con un marco de cartón gofrado. Un abuelo de bigote espeso, al estilo revolucionario, estaba sentado estoicamente en una silla de mimbre rodeado de sus hijos y nueras. Parecía una foto perfecta, inmaculada, pero Elías usó una lupa de relojero que tenía en un cajón. En el espejo biselado que colgaba en la pared del estudio detrás de la familia, se reflejaba claramente la puerta de entrada, y asomada desde el pasillo exterior, solo revelando la mitad de su rostro y un hombro encorvado, estaba la misma figura ceniza. Eran decenas de imágenes, luego fueron decenas más. Elías perdió por completo la noción del tiempo y de sí mismo. La noche profunda se disolvió en madrugada, y la madrugada fue gradualmente reemplazada por una mañana gris, encapotada y lúgubre sobre la Ciudad de México. El cenicero de su escritorio se desbordó de colillas de cigarros que no recordaba haber encendido. Su estómago gruñía por la cafeína y el ayuno, pero la náusea del miedo le impedía siquiera pensar en comer. Su departamento, que durante años había sido su refugio, su santuario aislado del mundo, de pronto se sentía inmenso y amenazador. Elías sentía que las sombras de las esquinas se habían alargado. La paranoia lo envolvió como una cobija pesada. Tenía la sensación constante y punzante de que no estaba solo. Le parecía que cada vez que parpadeaba o apartaba la vista del escritorio, una de esas miradas impresas en el papel saltaba de la fotografía, cobraba densidad en el aire y se instalaba justo detrás de su nuca, observándolo respirar. Para el mediodía había escaneado compulsivamente más de 150 fotografías de la caja de madera. En al menos 50 de ellas, el hombre estaba presente. El patrón era monstruoso e invariable, siempre ubicado en el plano más lejano, siempre desenfocado, con esa textura visual borrosa que lo hacía parecer una falla en la realidad misma, un elemento que no terminaba de materializarse en el plano físico, siempre con esa quietud cadavérica, siempre rompiendo la cuarta pared de la imagen para mirarlo a él. Elías retrocedió temblando y se dejó caer en su silla hasta que las ruedas chocaron violentamente contra el librero a sus espaldas. Miró el mosaico macabro que había organizado en su pantalla. 50 rostros pálidos recortados y alineados. 50 décadas distintas. Familias de clase alta, familias humildes, distintos estados de la República, inviernos crudos, veranos ardientes, momentos de euforia, tragedia o absoluta cotidianeidad. Un solo testigo silencioso habitando en todos ellos, parasitando sus recuerdos. La mente de Elías, siempre entrenada técnica y visualmente para encontrar composiciones lógicas, colapsó. Al principio había intentado aferrarse a excusas técnicas. Quizás era un error de revelado, una sobreexposición accidental, una silueta que había quedado grabada en la lente de una cámara vieja o un laboratorio que rehusaba químicos contaminados. Pero eso no explicaba cómo demonios aparecía en cámaras totalmente distintas, operadas por personas distintas. No explicaba su presencia en formatos que abarcaban desde el nitrato de plata y el sepia hasta el rollo de 35 milímetros y los primeros píxeles de las cámaras digitales. No era un defecto técnico, no era un capricho de la química, no era una pareidolia caprichosa de su cerebro tratando de encontrar rostros en las sombras de las hojas o en las manchas de humedad. Era algo real. Era un depredador silencioso, un intruso cósmico que estaba ahí, oculto a simple vista, nadando en el océano inmenso de los recuerdos impresos de la humanidad. El terror, cuando se vuelve absoluto y sobrepasa la capacidad de procesamiento del cerebro, rara vez se manifiesta en gritos histéricos o en la necesidad de salir corriendo. Para Elías, el terror se manifestó como una parálisis analítica, una obsesión devoradora y tóxica. No durmió, no comió.
Sintió una necesidad enfermiza, una urgencia casi biológica de saber si él era el único ser humano en el planeta que veía a este hombre. Su mente se aferró a una última esperanza. Si este fantasma fotográfico estaba confinado única y exclusivamente a esa maldita caja de madera que le había vendido el anciano de impermeable amarillo, entonces tal vez podría quemarla y acabar con el tormento. Pero si su presencia era una plaga, si el hombre habitaba en los álbumes familiares de todo el país, de todo el mundo, entonces la realidad tal y como la conocía se fracturaba por completo. Sus manos, torpes y frías, volaron sobre el teclado. Tomó las 10 imágenes más claras y perturbadoras que había escaneado. Utilizó su software de edición no para retocar, sino para aplicar filtros dramáticos que resaltaran la figura oscura oculta en el fondo de los patios, de las iglesias, de las playas y las salas de estar. Con una herramienta de dibujo, encerró el rostro pálido en un grueso círculo rojo brillante, asegurándose de que nadie, por más distraído que fuera, pudiera pasar por alto la mirada muerta del extraño. Abrió su navegador web. Escribió un texto apresurado, caótico. Sus dedos fallaban sobre las teclas, dejando errores tipográficos que no se detuvo a corregir. El texto era una súplica disfrazada de curiosidad. Explicaba su hallazgo detallando el mercado donde compró la caja, las décadas dispares de las fotografías y la imposibilidad biológica del sujeto. Pidió ayuda. Retó a sus seguidores y a la comunidad en línea a encontrar una explicación racional, y finalmente lanzó una petición que sellaría su destino. Rogó a cualquier persona que leyera el mensaje y que tuviera cajas de fotos antiguas en el closet de sus padres o abuelos que las revisara con lupa en busca de aquel hombre pálido. Publicó el hilo en Reddit, en sus foros dedicados a misterios sin resolver y a la historia fotográfica de la Ciudad de México. Lo replicó en grupos masivos de Facebook sobre leyendas urbanas y finalmente lo subió a sus propias redes sociales, donde lo seguían miles de personas por su antiguo trabajo documental. Adjuntó las 10 fotografías marcadas en rojo y presionó la tecla de publicar. La barra azul de carga se llenó. El mensaje estaba en el ciberespacio. Por un instante de fracción de segundo, Elías sintió un alivio superficial. Al compartir el peso de su descubrimiento, sentía que la soledad opresiva de su departamento disminuía un poco. Apagó el monitor, sumiendo la habitación en la semioscuridad de la tarde nublada, y se arrastró pesadamente hacia el sillón de su sala. El agotamiento físico y mental de más de 30 horas de vigilia lo golpeó como un mazo. Cerró los ojos ardorosos que le palpitaban al ritmo de su corazón, y se dejó tragar por un sueño denso y poblado de sombras. No sabía que, al darle clic a ese botón, acababa de abrir una puerta que jamás, bajo ninguna circunstancia, podría volver a cerrar. No sabía que el acto de observar afecta lo observado, y que al hacer público el rostro del extraño, el hombre del fondo de las fotografías dejaría de ser un mero observador pasivo anclado en el pasado. Elías durmió profundamente, mecido por el sonido de la lluvia capitalina. En la oscuridad de su sala, el disco duro de su computadora, que albergaba miles de sus propias fotografías personales, tomadas a lo largo de una década, parpadeó con una luz roja intermitente en el silencio. El despertar de Elías no fue gradual, sino un tirón violento que lo arrancó de una pesadilla informe. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas y la respiración entrecortada, como si hubiera estado corriendo en la oscuridad. La sala de su departamento estaba sumida en una penumbra fría. El aire se sentía pesado, viciado, impregnado todavía del olor a tabaco rancio y café frío de la noche anterior. Afuera la lluvia había cesado, dejando a su paso el silencio sepulcral que envuelve a la colonia Santa María la Ribera en las madrugadas de domingo, roto únicamente por el siseo lejano de las llantas de algún taxi sobre el asfalto mojado de la avenida. Se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo la textura rasposa de su barba crecida. Tenía la boca seca, con un sabor metálico que le recordaba a la sangre seca. Al principio, la desorientación le hizo creer que todo había sido un mal sueño, una alucinación provocada por el agotamiento y la falta de sueño. Pero entonces, en la penumbra de su escritorio, vio el pequeño parpadeo incesante.
La luz de notificación de su computadora portátil palpitaba en la oscuridad como el latido de un insecto luminoso. Elías se incorporó lentamente del sillón, sintiendo el crujido de sus articulaciones entumecidas. El frío del suelo de madera penetró por sus calcetines, pero apenas lo notó. Caminó hacia el escritorio con la cautela de quien se acerca a un animal herido. Al cocar el ratón, la enorme pantalla de 32 pulgadas cobró vida, inundando la habitación con un resplandor azulado y espectral que proyectó su propia sombra alargada y deforme contra la pared descascarada de su espalda. Lo que vio en la pantalla le robó el hálito. No habían pasado ni 6 horas desde que había publicado el hilo en Internet. Él esperaba, a lo sumo, un par de decenas de respuestas. Fotógrafos aficionados burlándose de su paranoia, escépticos explicando fenómenos de doble exposición o algún curioso pidiendo ver más imágenes. En cambio, se encontró con una avalancha absoluta. El contador de notificaciones en la esquina de la pantalla no mostraba un número, sino un símbolo de más de 10,000. Su bandeja de entrada de correo electrónico estaba colapsada. Su publicación en Reddit había saltado a la página principal internacional. En Twitter, un hashtag que él no había creado era tendencia número 1 en México y escalaba posiciones en toda Latinoamérica. Elías se dejó caer en la silla, paralizado. Con mano temblorosa, comenzó a desplazar la rueda del ratón hacia abajo. Los comentarios no eran de burla, eran de pánico puro y contagioso. La gente no solo estaba compartiendo su publicación original, estaban respondiendo con sus propias fotografías. Cientos, miles de usuarios, impulsados por la curiosidad morbosa y el miedo colectivo, habían hecho exactamente lo que Elías les había rogado. Habían abierto los baúles de sus abuelos, habían desempolvado los álbumes familiares de los años 80, habían escudriñado los discos duros arrumbados en el fondo de sus cajones, y lo habían encontrado. Elías abrió la primera imagen de los comentarios, subida por un usuario desde Monterrey. Era una fotografía de un funeral tomada en 1999, el cielo encapotado, el cementerio árido, un grupo de personas de luto alrededor de una fosa abierta. El usuario había dibujado un círculo rojo tembloroso con una herramienta digital en la parte superior derecha de la imagen. Ahí, detrás de una lápida de mármol gris, medio devorado por la neblina del fondo, estaba el hombre. El mismo traje oscuro, la misma piel de ceniza, la misma postura rígida de maniquí abandonado. Y la mirada, esos ojos que no miraban al féretro ni a los deudos, sino que atravesaban la lente, directos hacia quien sostenía la cámara. El estómago de Elías dio un vuelco, tragó saliva y abrió la siguiente. Una primera comunión en Veracruz, 1982. La niña vestida de blanco, arrodillada en el reclinatorio de madera, al fondo de la nave central de la parroquia, en la oscuridad absoluta cerca del confesionario, el rostro pálido asomaba, nítido a pesar de la distancia, observando. Un partido de fútbol llanero en un campo de tierra en Guadalajara, 2010. Los jugadores celebrando un gol en primer plano. En la malla ciclónica del fondo, detrás de los espectadores distraídos, la figura de pie, inamovible, ajena por completo al bullicio, con los ojos clavados en el lente. Una fotografía Polaroid tomada en la sala de partos de un hospital del Seguro Social en 1975. Un padre exhausto sosteniendo a un recién nacido envuelto en mantas. Elías tuvo que acercar el rostro a la pantalla para verlo, pero una vez que lo hizo, sintió ganas de vomitar. En el pequeño cristal cuadrado de la puerta de la habitación, en el pasillo exterior del hospital, se reflejaba el rostro afilado del extraño, mirando fijamente la escena íntima. La histeria colectiva en los comentarios era ensordecedora, incluso en el formato silencioso del texto. Las personas narraban cómo sus madres estaban llorando tras revisar los álbumes. Otros contaban que habían quemado las fotografías en el patio trasero esa misma madrugada. Algunos usuarios, presas del terror psicológico, afirmaban que después de ver el rostro del hombre en la pantalla, tenían la sensación física de que alguien estaba parado justo detrás de ellos en sus habitaciones oscuras. La mente racional de Elías comenzó a fracturarse, astillándose bajo el peso de una realidad que violaba todas las leyes de la física, el tiempo y el espacio. Ya no se trataba de una anomalía en una caja de madera vieja comprada en un tianguis de la colonia Portales. Era una infección cósmica, un parásito que habitaba en la memoria visual de la humanidad.
El hombre no pertenecía a una época ni a un lugar, era un voyeur eterno, un testigo mudo y macabro que se infiltraba en los momentos de mayor vulnerabilidad, alegría y dolor de las personas, inmortalizándose a sí mismo en el celuloide y en los píxeles. Una compulsión enfermiza se apoderó de Elías. La misma obsesión que lleva a un animal acorralado a morder su propio trampa. Encendió su impresora láser, una máquina industrial de alta calidad que solía usar para pruebas de galería, y comenzó a imprimir. Imprimió las fotos de la boda, las de la fiesta infantil, las del funeral en Monterrey, las del hospital. Imprimió docenas de capturas de pantalla de los foros. El zumbido constante de la impresora se convirtió en la banda sonora de su descenso a la locura. El olor a tóner caliente y a papel recién impreso inundó el departamento, reemplazando el aroma a café y tabaco. Con un rollo de cinta adhesiva en la mano, Elías comenzó a empapelar las paredes de su sala. Cubrió el tapiz floral descolorido de su departamento porfiriano con los rostros ajenos y la presencia constante de aquel ente. Cuando se quedó sin espacio a la altura de los ojos, arrastró una silla y continuó pegando fotografías cerca del techo alto. Creó un mosaico grotesco, un altar a la paranoia. Luego, utilizando un software de mejora de inteligencia artificial, aisló el rostro del hombre de la fotografía de la boda de los 70. Limpió el grano, agudizó los contrastes, definió las sombras de los pómulos y la palidez mortecina de la piel. Lo imprimió en tamaño póster. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. No tenía rasgos demoníacos, ni cicatrices, ni deformidades exageradas. Y eso era lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Era un rostro completamente humano, pero desprovisto de cualquier chispa de vida, de cualquier emoción, de cualquier alma. Era un cascarón vacío con una mirada de depredador absoluto. Elías pegó el póster gigante en la pared central de la sala, justo frente a su escritorio. Ahora, sin importar hacia dónde girara la cabeza, el hombre del fondo de las fotografías lo estaba mirando. Los días perdieron su frontera. El lunes se fundió con el martes en una neblina de insomnio, cafeína y la luz parpadeante de la pantalla. Elías dejó de bañarse, dejó de responder el teléfono que no paraba de sonar con llamadas de amigos preocupados y números desconocidos que seguramente eran periodistas o investigadores de lo paranormal buscando una entrevista. El mundo exterior dejó de existir. Su realidad se redujo a los 50 metros cuadrados de su departamento y al abismo insondable de los archivos digitales. Pero el miércoles, el hambre física se volvió insoportable. Los calambres en su estómago lo obligaron a reconocer sus necesidades animales. Necesitaba salir, necesitaba comprar comida. Abrir la pesada puerta de madera de su departamento se sintió como romper el sello de una cámara hermética. El aire fresco y contaminado de la Ciudad de México le golpeó el rostro. Bajó las escaleras de caracol aferrándose al pasamanos, sintiendo que sus piernas eran de gelatina. La calle estaba bañada por la luz dura y brillante del mediodía capitalino. El tráfico rugía en la avenida Alzate, los vendedores ambulantes gritaban sus pregones, los claxones resonaban en un caos orquestal. Para cualquier otra persona, era un día normal en Santa María la Ribera. Para Elías, era una zona de guerra. Comenzó a caminar hacia la tienda de abarrotes de la esquina, y entonces sucedió. La semilla de la paranoia, regada por días de encierro, floreció en todo su esplendor terrorífico. Miró al otro lado de la calle. Un grupo de estudiantes de secundaria reía frente a un puesto de tamales. Todo era normal, pero en la periferia de su visión, en el callejón oscuro que separaba 2 edificios de departamentos, a 40 metros de distancia, vio una sombra alargada, un destello de piel pálida. Elías se detuvo en seco, con el corazón golpeándole la garganta. Giró la cabeza bruscamente, pero ya no había nada, solo un perro callejero olfateando la basura. Continuó caminando, apresurando el paso, sudando frío a pesar del clima templado. Llegó a la alameda de la colonia. El majestuoso kiosco morisco se alzaba en el centro, rodeado de familias,
parejas besándose en las bancas y niños corriendo. Elías intentó mantener la vista al frente, pero sus ojos, entrenados durante años para escanear el entorno en busca de la composición fotográfica perfecta, lo traicionaron. Buscaban involuntariamente las profundidades de campo. Buscaban el fondo. Detrás del kiosco, detrás de los árboles de fresno, en las sombras densas bajo las escaleras de hierro forjado. En todas partes creía ver la misma silueta rígida, el mismo traje de corte antiguo, los mismos brazos colgando como pesos muertos. Su mente proyectaba el rostro pálido del póster sobre cada transeúnte lejano, sobre cada maniquí en los aparadores, sobre cada sombra proyectada por los postes de luz. El mundo entero se había convertido en una fotografía gigante, y él estaba atrapado en el primer plano, esperando el momento en que el hombre del fondo decidiera dar un paso hacia adelante. Compró pan de caja, latas de atún y garrafones de agua con manos temblorosas, evitando hacer contacto visual con el cajero de la tienda, y corrió de regreso a su edificio. Subió los escalones de 2 en 2, cerró la puerta de su departamento a sus espaldas y pasó los 3 cerrojos. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra la madera, respirando de forma agitada, ahogando un sollozo seco de puro terror. Estaba perdiendo la cabeza. El aislamiento y la sobreexposición visual le estaban provocando un brote psicótico, o al menos eso es lo que quería creer a toda costa. Quería desesperadamente convencerse de que estaba loco, porque la alternativa, que el monstruo fuera real y omnipresente, era demasiado inmensa para soportarla. Se levantó pesadamente, dejando las bolsas de la compra abandonadas en el suelo de la cocina, y regresó al santuario maldito de su escritorio. La pantalla seguía encendida. Los mensajes seguían fluyendo en un torrente inagotable. La comunidad de Internet, con su macabra eficiencia, ya le había puesto nombre a la entidad. Algunos lo llamaban el testigo, otros el colado, y en foros más oscuros se referían a él como el cronófago, el devorador del tiempo. Se habían creado hilos analizando la geometría de sus apariciones, mapeando los lugares, trazando líneas temporales que demostraban que no había un patrón geográfico ni cronológico. Aparecía en la Rusia zarista de 1910, en el Tokio de los años 80 y en la Ciudad de México del siglo XXI con la misma facilidad. Pero entre el mar de teorías conspirativas y pánico generalizado, un comentario en la profundidad de un foro de Reddit llamó la atención de Elías. Era un mensaje corto, escrito por un usuario anónimo, que hizo que la sangre se le helara en las venas. Decía, no se dan cuenta, no está simplemente en las fotos son ventanas, siempre ha estado asomándose desde el otro lado, mirando hacia nosotros, pero ahora que Elías expuso su rostro, ahora que millones de personas lo están mirando directamente a los ojos, lo estamos invitando a cruzar. Las ventanas se están convirtiendo en puertas. Elías sintió un vértigo nauseabundo. Miró el póster gigante en la pared frente a él. La luz de la lámpara de escritorio parpadeó levemente, proyectando sombras danzantes sobre el rostro impreso, dándole una ilusión momentánea, aterradora, de movimiento. La comisura de los labios cadavéricos pareció curvarse 1 milímetro. Se restregó los ojos con fuerza. Locura, solo era locura. Para anclar su mente a la realidad, decidió hacer algo mecánico, algo rutinario. Todavía quedaba un pequeño fajo de fotografías en el fondo de la caja de madera de cedro que no había escaneado. Decidió terminar el trabajo. Tal vez, si lograba procesar la caja entera, el hechizo se rompería. Tal vez la rutina purgaría el terror de su sistema. Tomó las últimas 10 fotografías. Eran más recientes, impresiones digitales en papel brillante que no tenían más de unos pocos años. Las colocó una a una en el cristal del escáner. El zumbido mecánico del aparato se reinició,
un sonido reconfortante en medio de la locura silenciosa del departamento. La barra de progreso azul avanzó en la pantalla. La primera era de un paisaje de carretera, vacía, nada extraño. La segunda era un perro dorado durmiendo en un sillón, vacía. La tercera, la cuarta, la quinta, todas estaban libres del intruso. El pecho de Elías se aflojó una fracción. Quizás el fenómeno tenía un límite. Quizás el hombre del fondo solo habitaba en los recuerdos antiguos, incapaz de adherirse a las memorias recientes. Tomó la penúltima fotografía de la pila. Era una fiesta, una reunión pequeña, de noche. El flash potente de una cámara compacta o de un buen teléfono móvil iluminaba duramente los rostros sudorosos de un grupo de jóvenes sosteniendo cervezas artesanales y riendo a carcajadas. La resolución era impecable, los colores vivos, la nitidez perfecta. Era una foto tomada en el año 2018. Lo sabía por el estilo de la ropa y por el modelo del teléfono que uno de los jóvenes sostenía en su mano. Elías presionó el botón de escanear. El láser barrió el cristal. La imagen apareció en la pantalla en alta definición. Comenzó su inspección automática, arrastrando el cursor por los bordes, buscando en la oscuridad detrás de los festejados. Su respiración se detuvo por completo. Al fondo de la imagen, en la esquina superior izquierda, donde la luz del flash apenas rozaba la oscuridad de la habitación, estaba la figura. El traje gris ceniza, la palidez espectral, la postura inerte. Elías soltó un gemido sordo, un sonido animal de desesperación. No se había librado de él. Estaba ahí, parasitando el año 2018. Pero al acercar la imagen, al aplicar un zoom del 200% sobre el rostro en la esquina oscura, Elías notó que algo estaba fundamentalmente mal. Algo que rompía la regla más inquebrantable de todas las fotografías que había visto hasta ahora. El hombre no estaba mirando hacia la cámara. Su rostro no estaba de frente, rompiendo la cuarta pared para mirar al lente. Su rostro estaba girado en un ángulo cerrado de 45 grados hacia la derecha. Estaba mirando hacia alguien o hacia algo que se encontraba fuera del encuadre de la cámara, en un rincón oscuro de la habitación donde se celebraba la fiesta. Elías frunció el ceño confundido por esta ruptura en el patrón. Arrastró la imagen hacia la derecha, alejando el zoom para intentar comprender la distribución del espacio en la fotografía, intentando descifrar hacia dónde apuntaba esa mirada muerta. Examinó las paredes de la habitación de la fiesta. Había una moldura de yeso despostillada cerca del techo. Había una puerta de madera alta, de doble hoja, con un picaporte de bronce herrumbroso. Había una grieta muy particular, en forma de rayo, que bajaba desde la esquina de la ventana hasta el zócalo de madera antiguo. Elías dejó caer el ratón. El dispositivo golpeó el escritorio de pino con un ruido seco que resonó en el silencio abrumador del departamento. Se puso de pie tan bruscamente que la silla de ruedas volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo de madera. Su corazón no latía, martillaba contra su esternón con una violencia dolorosa. El aire abandonó sus pulmones y fue incapaz de tomar una nueva bocanada. Reconoció la moldura, reconoció la puerta de doble hoja, reconoció la grieta en forma de rayo en la pared. No era una casa cualquiera, era la sala en la que estaba parado en ese preciso instante. La fiesta de la fotografía se había celebrado en su propio departamento, en la colonia Santa María la Ribera. Pero él no conocía a ninguna de las personas que aparecían riendo en la imagen. La foto tenía fecha del 2018. Elías había firmado el contrato de arrendamiento y se había mudado a ese lugar 10 años después de que esa imagen fuera tomada. Esta era la vida de los inquilinos anteriores. Con las manos temblando de forma incontrolable, Elías volvió a mirar al monitor. Trazó una línea imaginaria, una línea recta que partía de los ojos del hombre pálido situado en la esquina cerca de la puerta de doble hoja y seguía la trayectoria de su mirada cruzando la habitación fotografiada. La línea cruzaba la sala, pasaba por encima de los jóvenes riendo, atravesaba el espacio vacío y apuntaba directamente hacia el rincón opuesto.
Apuntaba exactamente al rincón donde 10 años después Elías colocaría su escritorio de madera de pino, al rincón donde él estaba sentado en ese preciso instante. El hombre de la fotografía del 2018 no estaba mirando a nadie fuera del encuadre. A través de la lente, a través del papel impreso, a través del abismo del tiempo y el espacio alterado de la habitación, el hombre lo estaba mirando a él. Lo había estado esperando durante una década, congelado en el rincón de su propia sala. Y entonces, a espaldas de Elías, proveniente del rincón exacto cerca de la puerta de doble hoja, se escuchó el crujido inconfundible y lento de una tabla de madera cediendo bajo el peso de unos zapatos. El sonido no fue fuerte. No fue un estruendo sobrenatural ni el golpe de una puerta cerrándose de golpe. Fue simplemente el crujido orgánico y cansado de la madera vieja cediendo bajo un peso físico. Un sonido cotidiano que en cualquier otro contexto Elías habría ignorado. Pero en ese instante, en medio de la asfixiante quietud de su departamento, ese sutil quejido del zoclo resonó con la violencia de un disparo. Elías dejó de respirar. El aire se atoró en su garganta, quemándole los pulmones. Sus manos, aún suspendidas sobre el teclado de la computadora, se congelaron en el aire. El silencio que siguió al crujido fue absoluto, tan denso que podía escuchar el latido errático y ensordecedor de su propio corazón bombeando sangre a sus sienes. No quería darse la vuelta. Toda su biología, su instinto de supervivencia más primitivo, le gritaba que no apartara la vista de la pantalla brillante, que cerrara los ojos, que fingiera que no había escuchado nada. Si no lo miraba, tal vez no existía. Pero el frío comenzó a trepar por su espalda. No era la corriente de aire habitual que se filtraba por las ventanas mal selladas de Santa María la Ribera. Era un frío químico, antinatural, un descenso brutal de la temperatura que hizo que el vello de sus brazos se erizara dolorosamente. Y con el frío llegó el olor. El aroma a papel viejo, a polvo y a humedad que siempre impregnaba su departamento fue aplastado por una fetidez abrumadora. Olía a ozono quemado, a químicos de cuarto oscuro pasados de su fecha de caducidad, a plata gelatina corrompida y a tierra estéril. Olía a un cajón que no había sido abierto en 100 años. Lentamente, centímetro a centímetro, desafiando la parálisis de sus músculos atrofiados por el terror, Elías comenzó a girar el cuello hacia la izquierda. Su vista periférica fue la primera en captar la anomalía. Donde debería estar la pared vacía, junto a la pesada puerta de doble hoja, la luz ámbar de la calle que se filtraba por la ventana parecía curvarse, como si estuviera siendo absorbida por un agujero negro. Las sombras de la habitación no caían de forma natural, se alargaban y se retorcían, convergiendo hacia ese rincón específico. Elías completó el giro. Su silla rechinó levemente. Estaba ahí. A escasos 3 metros de distancia, materializado en el mundo físico, el hombre de las fotografías permanecía de pie. No era una proyección semitransparente ni un holograma fantasmal. Su presencia tenía una densidad aterradora, una cualidad corpórea que desplazaba el aire a su alrededor. Sin embargo, al mirarlo directamente, los ojos de Elías no lograban enfocarlo por completo. Los bordes de la figura parecían vibrar, difuminándose en una neblina constante, como si el espacio mismo rechazara su existencia, o como si estuviera permanentemente fuera de la profundidad de campo de la realidad. Llevaba el mismo traje oscuro, polvoriento y carente de textura. Sus brazos pendían a los costados, largos y desgarbados, terminando en manos de dedos larguísimos, del color de la cera vieja. Pero fue su rostro lo que destruyó los últimos vestigios de la cordura de Elías. A simple vista, era humano. Pómulos afilados, cabello negro peinado hacia atrás, piel translúcida. Pero al carecer de la compresión de los píxeles o del grano fotográfico, Elías pudo ver el vacío insondable en sus cuencas. Sus ojos no tenían iris ni pupila. Eran 2 pozos de oscuridad pura.
2 lentes de cámara con el obturador eternamente abierto, absorbiendo la luz sin devolver nada a cambio. Y estaban fijos en él. Elías quiso gritar, quiso levantarse y correr hacia la puerta principal, pero sus piernas no respondieron. Un terror medular lo había anclado a la silla. El hombre no hizo ningún movimiento brusco, no alzó las manos para atacar, no abrió la boca para emitir sonido alguno, simplemente dio un paso hacia adelante. El crujido de la madera volvió a sonar, ahora más cerca. Al avanzar, la luz de la lámpara del escritorio incidió sobre él, pero en lugar de iluminarlo, la luz pareció morir al tocar su piel. Con ese único paso, Elías sintió que algo le era arrancado del pecho. Una fatiga instantánea y demoledora lo aplastó contra el respaldo de la silla. Sus recuerdos de pronto se sintieron borrosos, distantes, como si estuvieran impresos en un papel que comenzaba a decolorarse por el sol. Comprendió entonces, con una lucidez macabra, cuál era la naturaleza de la entidad. No era un demonio que buscara carne o sangre. Era un parásito del tiempo y de la memoria. Durante décadas, tal vez siglos, había existido en los márgenes, en los fondos borrosos de la felicidad ajena, alimentándose de las sobras de la existencia de otros, robando fragmentos de inmortalidad cada vez que el obturador de una cámara se abría. Pero Elías había cometido el error más grande de la historia de la humanidad. Al aislar su rostro, al imprimirlo, al publicarlo en Internet y obligar a millones de personas a mirarlo fijamente, le había dado algo que nunca antes había tenido. Le había dado el enfoque principal. Lo había convertido en el protagonista. Toda la atención, el terror y la energía psíquica de miles de desconocidos frente a sus monitores lo habían alimentado, dándole la densidad necesaria para salir del papel y reclamar su lugar en el primer plano. El hombre pálido dio un segundo paso. Estaba a menos de 2 metros. El olor a químicos de revelado era ahora tan denso que Elías comenzó a asfixiarse. Tosió débilmente, llevándose una mano temblorosa al cuello. De repente, la habitación comenzó a reaccionar. Las paredes, empapeladas de arriba a abajo con las cientos de fotografías e impresiones que Elías había pegado durante su frenesí paranoico, cobraron vida. Elías miró a su alrededor con los ojos desorbitados. En las fotos de la boda, de la quinceañera, del cumpleaños y del hospital, las personas congeladas en el tiempo ya no miraban hacia el frente. La novia, el niño de la piñata, el abuelo bigotón, todos habían girado sus rostros impresos. Todos miraban al hombre pálido en el centro de la habitación de Elías. Las hojas de papel pegadas a la pared comenzaron a agitarse frenéticamente, como si un viento huracanado soplara dentro del departamento cerrado. El sonido del papel crujiendo se convirtió en un susurro ensordecedor, una cacofonía de miles de voces atrapadas en el celuloide que gemían en un pánico estático. Elías sintió que su visión periférica se oscurecía. Los contornos de sus propios muebles, su librero, su cama a lo lejos, comenzaron a difuminarse. Su entorno estaba perdiendo nitidez. Él estaba perdiendo nitidez. Estaba siendo empujado hacia el fondo, hacia el olvido para cederle su lugar en la realidad a la entidad que avanzaba. Tenía que detenerlo. Si el hombre lo tocaba, Elías sabía que desaparecería por completo. Se convertiría en un hueco en la historia, una mancha borrosa en el fondo de una fotografía que nadie volvería a mirar. Buscó a ciegas sobre su escritorio, tirando tazas de café vacías, ceniceros y discos duros. Sus dedos rozaron el metal frío y texturizado de su cámara personal. Era una Nikon F3 análoga, un equipo de los años 80 que guardaba como una reliquia, cargada siempre con un rollo de película de alta sensibilidad de 36 exposiciones y un flash electrónico de zapata acoplado. La agarró con ambas manos, sintiendo el peso familiar del cuerpo de aleación de magnesio. Era la única herramienta que conocía, su única arma contra el mundo. Si el ente existía a través de la fotografía, quizás la fotografía era la única forma de contenerlo. El hombre pálido estaba a 1 metro de distancia. Su altura era imponente, su figura tapaba por completo la luz de la ventana. Elías podía sentir el frío glacial que emanaba de su traje. Las manos ceras se levantaron lentamente, no para golpear, sino para alcanzar,
para rodear el rostro de Elías y absorber el último remanente de su enfoque vital. Con un grito desgarrador, un aullido primitivo que le rasgó las cuerdas vocales, Elías levantó la Nikon F3 hasta la altura de su rostro. No miró por el visor, no había tiempo para encuadrar. Apuntó el inmenso lente directamente al rostro cadavérico que se cernía sobre él. Presionó el botón del obturador con todas sus fuerzas. El mecanismo interno hizo clic con una sonoridad perfecta. El flash electrónico estalló. La liberación del tubo de xenón produjo un relámpago cegador, una explosión de luz blanca, dura y clínica que iluminó cada rincón del departamento, cada grieta de la pared, cada mota de polvo suspendida en el aire. Por una fracción de segundo, la oscuridad absoluta de la habitación fue aniquilada. En ese microsegundo de brillantez extrema, Elías vio el rostro del hombre contorsionarse. No fue una mueca de dolor, sino de pura y absoluta absorción. Los ojos vacíos del lente devoraron el destello del flash, absorbiendo la luz como un desierto traga la lluvia. El sonido de la recarga del capacitador del flash chilló agudamente en el aire. Elías, cegado por el resplandor de su propia cámara, cerró los ojos con fuerza. Sintió una ráfaga de aire helado golpearle el rostro, seguida por el sonido de cientos de hojas de papel despegándose de las paredes al mismo tiempo, cayendo al suelo de madera como una lluvia de hojas secas y muertas. Luego, nada. El silencio absoluto regresó al departamento. El frío glacial se disipó gradualmente, reemplazado por la humedad natural de la capital. El olor a tabaco rancio y café derramado se desvaneció, dejando únicamente el aroma a tabaco rancio y café derramado. Elías mantuvo los ojos cerrados durante lo que le pareció una eternidad, apretando la cámara contra su pecho, temblando incontrolablemente, esperando el toque final de las manos de cera que lo arrastrarían hacia la nada. Pero el toque nunca llegó. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para despejar las manchas púrpuras que el flash había quemado en sus retinas. La habitación estaba vacía. El hombre pálido había desaparecido sin dejar rastro. El suelo de madera estaba completamente cubierto por un manto blanco de hojas impresas y fotografías antiguas. La luz azul del monitor de la computadora seguía parpadeando, iluminando el caos de la sala. Elías dejó caer la cámara sobre el escritorio, respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire viciado, y soltó un sollozo de alivio crudo y desesperado. Había funcionado. El destello, la captura directa, de alguna manera lo había repelido o lo había encerrado de nuevo en el celuloide. Había sobrevivido. La adrenalina comenzó a abandonar su torrente sanguíneo, dejándolo exhausto, roto, pero vivo. Miró la pantalla de su computadora. Las notificaciones seguían subiendo, pero la locura parecía haber llegado a su fin. Pasaron 3 semanas. El hilo viral de Internet, como ocurre con todas las tendencias digitales, había comenzado a morir. Las personas dejaron de buscar fotografías en sus sótanos y regresaron a sus vidas cotidianas. El miedo colectivo se enfrió, transformándose lentamente en una anécdota, en una creepypasta más de la web. Un cuento de terror urbano sobre histeria colectiva y trucos de Photoshop masivos. El departamento de Santa María la Ribera fue desalojado. El administrador del edificio, cansado de que no le contestaran el teléfono y de que la renta del mes no fuera pagada, usó su llave maestra para entrar una mañana soleada de noviembre. No encontró señales de lucha, ni manchas de sangre, ni pertenencias empacadas. Encontró los muebles intactos, una gruesa capa de polvo sobre la mesa, una computadora apagada y un mar de fotografías barridas hacia una esquina del suelo. De Elías no había un solo rastro. Su ropa seguía en el closet, su cepillo de dientes en el baño. Era como si simplemente se hubiera evaporado en el aire. La policía clasificó el caso como una desaparición voluntaria, uno más en las interminables listas de la ciudad. El departamento fue limpiado, pintado y puesto en renta nuevamente. El mundo siguió girando, olvidando rápidamente al fotógrafo urbano que había enloquecido en Internet. Hasta que, 6 meses después, en un foro de fotografía callejera en Reddit, un usuario subió una imagen buscando críticas sobre su composición. Era una fotografía contemporánea,
tomada en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca de Bellas Artes. La imagen mostraba a una pareja de turistas riendo bajo un paraguas rojo, con la arquitectura imponente del palacio al fondo. La luz era hermosa, los colores vibrantes, la nitidez de la cámara digital moderna era impecable. Pero en el primer comentario de la publicación, alguien señaló un detalle que hizo que el pulso de miles de usuarios que habían seguido el hilo original meses atrás se detuviera de golpe. Muy al fondo de la imagen, detrás de una columna de mármol de Bellas Artes, en el límite del desenfoque de la lente, había una figura de pie. No era el hombre pálido de traje oscuro. Era un hombre con una chamarra de lona verde, jeans desgastados y barba crecida. Estaba completamente rígido. Sus brazos colgaban pesadamente a los costados, en una postura inerte, antinatural. A pesar de estar ubicado en el segundo plano, ajeno a la escena de los turistas, su rostro no miraba hacia la calle. Sus ojos, vacíos, dilatados y carentes de cualquier brillo de vida humana, estaban clavados directamente en la lente de la cámara. Elías había encontrado la forma de vencer al hombre pálido. Le había cedido su lugar en el mundo de los vivos. Ahora, Elías tenía todo el tiempo de la eternidad para observar desde el fondo oscuro de las fotografías a un mundo que lo había olvidado. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.